Pues muchísimas gracias por seguirnos en este tercer festival virtual Calaveras y Diablitos, ahora en el foro Calaveras, donde tengo de verdad el gusto, el placer, la alegría, la emoción, todo junto de tener a alguien tan especial para mí como Julia Wong. Julia, Tu calavera favorita, tu calavera mi favorita. calavera favorita. Para los que no conocen a Julia, voy a presentar a Julia. Julia nació en Chepén, Perú, en 1965. Es una autora tuzán. Se formó en algunas de sus capacidades académicas cursando clases de Derecho en la Universidad de Lima, como también de Literatura en la Universidad Católica del Perú. Luego tuvo un periplo bastante largo entre las universidades de Stuttgart, Tübingen y Friburgo, en Alemania. El pasaporte al mundo laboral fue su diplomado en gestión cultural por la Fundación Ortega y Gasset en Argentina. Llevó un par de cursos en la Universidad de Macao y se dedicó cada vez más en serio a la literatura, publicando libros tanto de poesía como narrativa y a la gestión de proyectos para propiciar el interés por la lectura. Su mayor logro radica en vincular culturas a través de su propia escritura, exhibiciones de fotografías y difundir a otros autores desde una imaginería estética y formativa de conocimiento. Julia, ¿qué te digo? Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Quisiera empezar No, un gracias a poco, ti. quisiera un poco que nos contaras de dónde está Julia, nacida en Chepén, que es como un pequeño pueblo o una pequeña ciudad al norte de Perú. Se fue después a Alemania, o sea, cruzó el charco, digamos, hizo un gran trayecto y después empezó a interesar por la literatura y la poesía, más allá de esta condición académica, pues. Sí, quizá en la bio que te facilité no está claramente descrito que antes de ir a Alemania yo ya había ido varias veces a Macao. Mi papá era chino de nacimiento y esa ciudad que era pequeña, Miguel, que tuviste la suerte de conocer, ya no es tan pequeña ahora, pero cuando mis padres se asentaron allí, realmente era una zona agrícola muy rural, ¿no? Y estaba muy móvil, uno de los motores de ese pueblo, porque realmente era un pueblo, era la comunidad china, porque en la costa de Perú se asentaron muchos chinos, supongo que también como en México fueron llamados muchos trabajadores laborales a hacer labores que los mexicanos no hacían o que los criollos no efectuaban, ¿no? Yo vengo de dos generaciones de chinos, de papá soy de primera generación, o sea, mi papá era de primera generación y mi abuelo materno también era chino, pero mi abuelo materno obviamente emigró mucho antes que mi padre. Con esto te quiero decir que el motor de la agricultura muchas veces era la comunidad china. Entonces, yo he crecido en una comunidad china donde la mayoría de adultos hablaban chino, comíamos, ustedes no le llaman chifa como nosotros, pero que el mundo era más chino que peruano, ¿no? No, la peruanidad no se notaba, se notó mucho, mucho, mucho después. Y antes de irme a Alemania a estudiar el último año de colegio por una beca del American Field Service, yo ya había ido varias veces a Macao porque en Perú hubo una reforma agraria en el 69 y muchos de los extranjeros, incluido mi padre, no podían tener tierras. Tuvieron muchos problemas de tenencia de la tierra porque esta reforma reivindicaba la propiedad en, en los indígenas, sobre todo, que habían sido muy maltratados por el latifundo criollo. Ya conoces tu Perú y sabes que la realidad es muy compleja, eh, no tan compleja como la de México, pero muy compleja también. Entonces, hubo un momento en que el elemento chino, tanto como en México, fue tomado como enemigo, ¿no? Así como habla Julián Ebert en La Casa del Dolor Ajeno, donde también en algún momento fue el chivo expiatorio, ¿no? O el, ¿cómo se podría decir? El basurero de las emociones, porque era un elemento extraño, ¿no? Extranjero, muchas veces ridiculizado y subordinado a a las capacidades de los criollos.
Entonces, ya lo de Alemania vino después. Em, entonces, crecer en estos dos mundos ya me hizo sentir un poco nómade. Justo hablábamos del nomadismo, que ahora es Vox Populi para todo el mundo se mueve como si nada, pero en mi época era un poco anormal y era más por necesidad, ¿no? Por sobrevivir cuestiones geopolíticas o problemas que se iban suscitando. Creo que ahora también se da eso, pero también se da por placer, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente joven viaja porque literalmente se le da la gana o porque se aburre, ¿no? Y creo que en la época de mis padres era más por necesidad. ¿Cuándo viene la escritura? Creo que vino para no aburrirme en las clases del colegio de lo que no entendía, ¿no? Que eran esto física, química o manualidades, todas las cosas que no sabía hacer, yo escribía, ¿no? Y escribía cuentos, escribía, me copiaba, trataba de imitar los sonetos, ¿no? De Amado Nervo, por ejemplo, Gabriela Mistral, o sea, hacía cosas para pasar el rato en las cosas que yo no comprendía o que no quería comprender, ¿no? Creo que todos desde chicos más o menos tenemos ya la cosa clara hacia dónde va tu cerebro, si vas a ser más creativo o más letras o números, ¿no? Yo era media antinumérica. Entonces, de ahí nació esta idea de hacer también poemas para los amigos, este tipo de cosas. Y también había un periódico mural en el colegio, de escribir para el periódico mural. Y ya después, cuando terminé la secundaria, fue que me fui a Alemania con 16 años. ¿Cómo fue Ah, ¿y eso por para qué me ti? fui? Hay una organización que se llama American Field Service, que se supone que fue creada en la Segunda Guerra Mundial para evitar justo los conflictos armados. Y la idea fue enviar solo enfermeros y bomberos de Estados Unidos a Europa, porque el mayor conflicto era obviamente en Europa, para que los enfermeros y bomberos se enteraran de la realidad que vivían las familias afectadas y trataran de menguar, ¿no? Todo lo que una guerra podía causar. También querían que hubiese una especie de solidaridad y confraternidad. Con esto, creo que fue el Plan Marshall con el que se ayudó a reconstruir Europa, todas estas cosas, ¿no? Y después se fue expandiendo a América del Sur, tratando de conseguir jóvenes que también propiciaran la paz mundial, porque ya los enfermeros y los bomberos no podían dejar a sus familias para irse a trabajar por la paz, ¿no? Entonces preferían escoger jóvenes que aprendieran un idioma nuevo. Entonces mandaban muchos jóvenes a Francia, a países del norte de Europa, a Alemania, a Suiza, para que entendieran lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, que fue un acontecimiento tan terrible que creo que hasta ahora tú has visto que siguen las películas sobre el nazismo, la división de Berlín en cuatro partes y todo lo que significó los bombardeos tanto a Londres como luego a Berlín, ¿no? O a la misma Alemania. Entonces creo que ese acontecimiento ha sido lo que ha marcado la idea de paz en Europa y movió a todo el mundo, ¿no? Siendo los Estados Unidos un poco el catalizador de estos movimientos pacíficos. Quizá tuvo que ver con el hipismo, que conoces desde México, quizá más cerca, todos estos movimientos culturales de California, ¿no? Que propiciaban la paz y que trataban de mover la cultura antes que las armas. Quizá tuvo que ver con eso, no lo sé. Bueno, yo participé en eso. Tú sabes que para, digamos, ese mundo occidental, ¿no? Para los europeos, para los estadounidenses, los gringos, es como muy habitual este desapego, ¿no? Familiar en la época, digamos, entre el bachillerato y la universidad, ¿no? Y hacer ya una especie de independencia. Para Latinoamérica es más difícil, ¿no? Una maestra me decía que antes las películas se llamaban Cuando los hijos se van, ahora se llaman Cuando los hijos no se van. Entonces, ¿cómo fue para una Julia de 16 años que sí tiene esta condición oriental, china, pero al final seguía siendo Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti ese cambio brusco a los 16 años de dejar todo eso y de repente encontrarte eh, con ese viejo mundo que para ti seguramente fue un nuevo mundo? Sí, hasta ahora reconozco que fue la experiencia más
profunda en mi crecimiento como individuo, ¿no? No tanto como parte de un ser, de una sociedad, sino como yo pensadora, ¿no? Como yo creadora, yo con mis propias palabras, llamémoslo así. Yo ya había tenido no sé si la suerte o la desgracia, como te contaba hace poco, de viajar mucho desde chica, porque como mi papá se fue cuando yo tenía 4 años, lo íbamos a visitar a Macao y pasábamos por los Estados Unidos. Entonces teníamos este intercambio multicultural, ¿no? Tanto con Asia como con los Estados Unidos, pero siempre entre familia. O sea, visitábamos a los tíos en Los Ángeles, a los tíos en San Francisco, visitábamos a los tíos en Hong Kong, a los tíos en Hawái, donde hay chinos, ahí visitábamos, porque no había vuelo directo pues de Perú hasta Hong Kong, entonces siempre íbamos parando, ¿no? Y no sé por qué los chinos habían hecho una red muy grande, ¿no? Entonces, y desde Lima, Quito, Guayaquil, Los Ángeles, incluso México, y recuerdo que alguna vez hemos parado en México, Hawái y de ahí Hong Kong. Entonces, siempre eran chinos, como te digo, vas a reírte, pero yo hasta más o menos los 7 años pensaba que el mundo era bien chino, o que la mayoría éramos chinos, ¿no? No tenía muy claro qué hacían los otros humanos en el planeta, porque yo estaba rodeada de chinos en Perú, mis tíos eran chinos, los viajes eran chinos, y habían unos que otros que no eran chinos, pero me parecían así que pululaban, ¿no? Pero que la gran mayoría o que la masa humana era china. Me costó mis varios, como dicen los argentinos, desázname, ¿no? Que me desaznaran para darme cuenta que había todo tipo de humanos en el planeta. Entonces, ir a Alemania sí fue un desaznamiento total, ¿no? Porque ahí sí fui la única china, la única peruana durante 11 meses, tanto en mi pueblo, como en el colegio, como en las ciudades que visitaba. Y sí fue, por un lado, un choque cultural, pero por otro, una apertura total a un mundo nuevo. El viejo continente era otra cosa. Yo creo que ahora con las redes y todo lo que se ha suscitado, hay una especie de ventanas, ¿no? A los mundos de los otros, sean reales o ficticias o virtuales, pero hay una idea de que uno está conociendo lo que le pasa al otro. En aquella época era imposible, ¿no? Entonces, conocer lo que le pasa al otro tenías que leer mucho, tenías que leer mucha historia, viajar, ¿no? O sea, creo que el conocimiento se captaba en un periodo mucho más largo de tiempo. Para entender la historia de Alemania yo me he demorado creo que 5 años, ¿no? O sea, no fue así una cosa de Wikipedia, de leer esto sucedió así, ¿no? Creo que todo era mucho más lento, los procesos cognitivos, todo se daba de otra manera. Y sí fue duro, pero muy productivo y muy profundo, ¿no? Tan profundo que creo que cambió mi vida por completo, ¿no? O sea, a partir de ahí supe que habían otros humanos. Es una broma. Hola, Bueno, Selma. está llegando Selma también. Es muy padre lo que dices, Julia, porque me pasó justo a la inversa, pues, ¿no? O sea, yo al contrario, como tú bien señalas, pues en México no está tan arraigada esta sensación china, ¿no? Lo chino viene más bien en cosas de mercadotecnia, ¿no? O de productos que vienen de China más que una cultura eh, china. Entonces, cuando yo llego a Perú y veo que eso está absorbido por los chinos, a mí me sorprendió infinitamente. Entonces, para mí también fue una condición abrupta, ¿no? A cambiar ese condicionamiento que uno tiene a saber que ustedes son ciudadanos del mundo. Y como diría Bueno, ahora todos somos, ¿no? Ahora todos somos ya, todos los nómades. Bueno, tú porque eres más nómada. Hablando de cosas nómadas, aprovechando que ya llegó aquí también Selma, tengo también el grato placer de tenerla en este foro de calaveras. Voy a presentar a Selma. Selma Carmona nació en la Ciudad de México, es escritora, ha hecho teatro y televisión, publicó cuentos y artículos infantiles en algunas compilaciones independientes, así como en antologías poéticas nacionales e internacionales. Ha participado en festivales y encuentros internacionales de poesía. Actualmente colabora en programas de cultura en su comunidad. En 2019 publicó el poemario Mientras liabas un cigarro, editado por Editorial Ablucionistas,
Ha participado en algunas compilaciones de la editorial Taller de Creación Literaria, entre las que destacan 10 o X, antología conmemorativa por el 10º aniversario de la editorial. Selma, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Quisiera pensar un poco este diálogo hablando de cómo te incorporaste en este quehacer de la escritura y sobre todo de la poesía. Pues fue muy chistoso porque yo empecé a escribir principalmente, primero obras de teatro, después cuentos para niños, después poesía para niños, después ilustraciones, y realmente me gustaba leer poesía, pero la idea de escribir poesía se me hacía un tanto ridícula para mi persona, ¿no? Porque la poesía siempre la conectaba con cosas muy elevadas, ¿no? Pues los antiguos, ¿no? Que escribían poesía. Y me di cuenta que era como romper un vidrio. No puedes escribir poesía sin que haya un estruendo, sin que haya consecuencias, sin que entre aire y entre la luz, o salga tu aire y salga tu oscuridad. Escribir poesía es maravilloso. Empecé a escribir poesía, repito, para niños, y cuando empecé a escribir poesía un poco más en los últimos años, fue yo creo que hace como unos 7 años, y fue por, ya saben, esas emociones que te desbordan y que el cuento no va, el- la prosa no va, y lo único que va es la poesía, ¿no? Así fue con mi encuentro, y empecé a escribir poesía en Tulum, viviendo un pequeño lapso de mi vida en Tulum. Así fue. Ok, muchas gracias, Selma. Gracias por estar aquí con nosotros y por compartir toda esta experiencia. Quiero contar una pequeña anécdota que yo viví cuando estaba en Perú, porque me invitaron de repente. Uno se gana un poco el pasaporte a que lo inviten, empieza a invitar a las lecturas, ¿no? A los festivales, así, porque pues yo decía, pueden poner ahí que soy de México, ya ponen México, y el evento se vuelve internacional, ¿no? Entonces a mí me parecía súper loquísimo, como ahora estoy haciendo con Julia, ¿no? Este es mi desquite. Ahora puedo decir que Julia, pues bueno, aparte de China, es peruana, ¿no? Entonces, tiene como toda esta cosa cultural, ¿no? Que nos envuelve. Entonces, cuando a mí me invitan a uno de estos festivales pequeños, de repente conozco a Julia, ¿no? Y de repente conocer a Julia para mí fue como una experiencia de saber que había mujeres escribiendo desde hace muchísimo tiempo con tanta fuerza y vigor en un mundo contemporáneo. Entonces, usted no lo vamos a enlistar aquí, pero Julia tiene publicados muchísimos libros, ¿no? Me voy a empezar a involucrar o a introducir en este que se llama 11 palabras, que es el último libro de Julia. Julia, por favor, cuéntanos un poco cómo inició esta aventura de escribir 11 palabras. Bueno, primero les cuento un poco que look no es, me encantaría tener el valor de haberme rapado solo por la moda, pero el look es lamentablemente el resultado de la quimioterapia, y lo cuento para contar que he estado en un proceso de superar aquí se llama lucha contra el cáncer, no sé cómo lo llaman en México, pero de luchar contra el cangrejo o de esta enfermedad extraña que es casi más que una epidemia, casi le podría decir que es la nueva pandemia, eh, y que me ha tirado a la cama de tal manera que he tenido que estar internada muchas veces en el hospital, ¿no? En esos duros internamientos y después de las operaciones o los químicos, realmente el cuerpo lo resiente terriblemente. No es un accidente. No quiero decir con esto que tener un accidente de auto y quebrarse una pierna sea mejor o peor que tener cáncer. Creo que cualquier enfermedad o dolencia es terrible, pero creo que esta cosa de las quimios y de los ácidos que nos meten al cuerpo sí nos altera de una manera extraña. A tal manera que creo que hay momentos de alucinación, ¿no? No sé si has leído el libro completo o algunas cosas donde realmente he tenido sueños que creo que si no hubiera tenido las quimios o estos procesos químicos realmente extraños, yo no hubiera escrito este libro, ¿no? Con eso no te quiero decir que he estado lo he escrito dopada, ¿no? Pero que ha habido un proceso químico distinto en mi cuerpo y en mi cerebro
al que normalmente tengo cuando escribo. En el 2020, justo pandemia por ahí, entrando, saliendo, fue mi segunda operación y estuve internada varios días, 11 creo, exactamente. Y un amigo que vive en Madrid para ayudarme a superar esta crisis, porque todo uno entra en crisis cuando está encerrado en un cuarto de hospital, me contaba, me decía una palabra al día y me pedía que escriba un texto, sin ninguna intención ni vanagloria de querer que se convierta en libro ni nada. Pero yo obediente y además porque el ejercicio de escribir hace bien, escribí un texto cada día, las 11 palabras. Por supuesto, acabaron en algún cajón, en algún fail, en algún folder de internet, en algún archivo, sin querer convertirse en nada. Pero como la enfermedad siguió, parece que me perseguía, los textos se fueron acumulando, ¿no? Y ya no podía, ya me parecía ocioso ir aumentando las palabras. Entonces empecé a escribir lo que dijo Sumalavia, que es uno de los presentadores del libro. Me dijo, tú escribiste la espalda de las palabras. Y yo quería ver lo que le hace sombra a las cosas, ¿no? Porque siempre estamos viendo las cosas con determinada luz y se me ocurrió pensar cómo sería esa misma palabra o ese mismo concepto si lo miras de lado justo sin luz o a contraluz, ¿no? Entonces, resultan una serie de reflexiones y, como te repito, aparte de todos los químicos que entraban ahí al cerebro o a mi proceso metabolizador, que resultaron estos textos, sin intención de publicar nada. Pero llegado un momento, y eso ha sido el 2021, no, 2022, a principios, conversé con los editores de Cocodrilo, que son una pareja excelente, los dos son maravillosos, y me preguntaron si tenía algunas cosas, si me interesaría publicar. Bueno, a todos los escritores nos interesa publicar, pero un poco que me daba vergüenza porque eran realmente papeles sueltos, ¿no? Palabras sueltas realmente. Pero con la genialidad de Pedro y la paciencia de Ana María, creo que vimos el futuro del libro. De alguna manera lo fuimos armando y ese proceso ha demorado casi, no sé, medio año y resultó el libro. O sea, creo que ha sido, no diría azaroso, pero hemos ido juntando, por eso cuando lo veo los retacitos ha sido literalmente todos los retazos desde el 2019, que empecé más o menos a enfermar, hasta el 2023, que el libro ha salido hace un mes. A mí me pareció súper interesante justo esta construcción que dices, ¿no? De hacer como primero el ejercicio con estas 11 palabras tal cual, con esta ambivalencia de la lucidez, con un poco esto que tú dices de la alucinación, ¿no? Y después darle la vuelta, ¿no? La primera parte a mí me parece fabulosa porque tiene como textos muy al estilo Ribeiro, ¿no? O sea, tienes varios girios así fantásticos, medio kafkianos, pero también medio Julio Ramón Ribeiro, ¿no? En este sentido de tipo Reader y el Pisapapel, ¿no? Como que en ese sentido que te saca de onda, que yo nunca había leído esa Julia y me gustó muchísimo cómo lo haces. Y después la segunda parte que tiene que ver más con esta condición más histórica o filosófica de Darhut, de ver como esa espalda de las palabras, ¿no? Pero hay uno en particular que cuando lo estaba leyendo, creo que tiene que ver con esto, ¿no? De las alucinaciones, que hablabas de las brujas, ¿no? Que estabas tú en las brujas y te aventas todo, un debraye con las brujas, y te lo juro, Julia, que a mí me puso así la piel porque yo dije, yo he visto esas brujas. Yo las he visto y las asocié directamente con esto, que es el Ay, otro libro mira, del que vamos a hablar con Selma, ¿no? Que es El Intenso Carmín 3. Yo dije, ahí están sí, las brujas, justo, ahí son está el caldero exactas. y la bruja. Sí, 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 Me muy bien, muy pareció, bien. me Está pareció, para copiarme. Sí, linda. me pareció súper interesante esta condición, ¿no? Que tiene que ver, no sé si con los tiempos, con la onda, con esta conexión medio rizomática que estamos teniendo en Latinoamérica, ¿no? O en cualquier parte con las mujeres escritoras, que creo ahora es la época muy, muy fuerte. Selma, cuéntanos un poco cómo surge toda la onda del Intenso Carmín 3. Es una idea de Sara Ayala,
que es coeditora y parte de Taller de Creación Literaria aquí en México, que son muy fuertes. Esa editorial es muy buena y eh, incluye a muchos grandes escritores, puedo decir, que van a dejar huella, como, aunque te enojes un poco, Miguel Torres, eres uno de ellos y eres brutalmente bueno, ¿no? Soy tu fan. Y bueno, este libro está hecho con mujeres y no sé si para mujeres, más bien. Es un libro muy potente, muy fuerte, que como portada, eh, voy a mostrarlo, trae precisamente esta onda de la sombra, de las brujas, de esas brujas que somos todas, de esas brujas que viven en nuestro inconsciente. Y aquí está la portada. Es una portada muy bonita, muy poderosa, que sí, como va un poco hacia las brujas de Macbeth o hacia las voces de las tragedias griegas, hay mucha mitología, ¿no? En cuanto a las brujas. Y este libro es fabuloso, hay que leerlo. Te vamos a mandar una copia, Julia? Sí, por favor, lo voy a esperar, ¿ah? Al menos por PDF para empezarlo, si se Sí, puede. claro, claro, claro. Porque hay otra condición que a mí también me llama la atención que está señalando Selma, justo. Hay esta condición que también tienes tú, Julia, en 11 palabras, que es como una especie de retomar esta condición clásica, ¿no? De volver a los clásicos y reinterpretarlo con justo todo lo que está pasando de una forma histórica, ¿no? Esa parte que creo que también las vincula, para mí está esto de las brujas, la parte clásica, la parte de los papás, ¿no? 11 palabras también tiene mucho esta condición de tu papá y sobre todo, y estoy juntando, un poco les había comentado a ambas, me parece bien interesante esta intervención ahora de las dos en este foro, porque las dos tienen una hija, las dos son como esta especie nómada y las dos van ahí como recorriendo a las hijas, ¿no? En 11 palabras hay un texto bellísimo donde Julia habla justo de los canguros hembras, ¿no? Y con esta relación que tienen, ¿no? Bueno, está como un poco disfrazado, ¿no? La relación que quieres dar a entender entre tu hija y la relación que tienen los canguros con sus crías, ¿no? Me pareció fascinante porque es como muy poderosa esta intención que siempre das como con la vida salvaje, silvestre, ¿no? Los animales, la condición clásica, ¿no? Un poco me gustaría saber cuál fue tu referencia para la condición clásica y esta onda de conjugar y traerlos al presente. Yo creo que tiene mucho que ver con el estado de dolencia que te sume en un profundo eh, reflexionar sobre tu condición humana, donde no puedes, es imposible ser banal cuando estás en tremendo dolor. Yo recuerdo que venían mis primas y me decían, mira películas como le dice, como novelas o cosas para que te entretengas. A mí, en lugar de entretenerme cuando estás mal, no sé si es tu caso, Selma, la novela o la cosa fácil me molesta, me hiere. O sea, me hace sentir que no tiene, o sea, ya no tiene sentido estar mal, pero cuando consumes ese tipo de producto, ni siquiera le puedo llamar cultural, de espectáculo, te hace sentir un tonto espectador que está realmente perdiendo los minutos. Creo que el dolor te hace creativo, ¿no? Y consumir ese tipo de cosas o cualquier cosa muy ligera me hacía sentir peor. Entonces creo que lo que me vinculaba más a mi estado real era lo clásico, porque lo clásico no es que te duela más o menos, pero te une a tu condición humana, ¿no? Te, te, te vuelve a lo que realmente somos, ¿no? O sea, estamos de paso, pero estamos tratando de ser profundamente poético, si se puede decir así, si se quiere parafrasear a algún escritor. Eh, y creo que la gran literatura o las cosas bien escritas que tienen que ver con mitología, teología,
valores, moral, ética, incluso así vayas en contra, ¿no? La mitología muchas veces es antiética y antimoral y perversa, pervertida hasta nomás, pero que te vincula con tu condición humana, te abren una ventana distinta a tu propio dolor. Eso lo he sentido siempre, ¿no? Desde que he tenido diferentes tipos de dolor. Lamentablemente siempre he sido enfermiza desde chica, entonces estas cosas me han vinculado mucho. Y por eso es que pienso que, las grandes novelas rusas, por ejemplo, ¿no? O incluso la literatura tipo Joyce, ¿no? Católica, así que cuando estás bien no la leerías, en esos momentos te dicen mucho, ¿no? Porque te hablan de esas penumbras y de esos espacios que normalmente no queremos nombrar porque estamos bien, ¿no? Pero cuando estás mal, creo que ese espejo de lo oscuro, de lo terrible, de lo irresuelto, te, te dan un detonador no solo hacia el lado creativo, sino incluso hasta tu propio bienestar, ¿no? Porque te vinculan con toda esta humanidad doliente que somos y que muchas veces no la queremos ver por estar en el hippie japa, ¿no? En las cosas más fáciles que nos aligeran el peso de la vida. Lo podría decir así, más o menos. Hay esta relación que me gusta mucho, Julia, que haces referencia, ¿no? En varios de los textos, acerca de la influencia, por ejemplo, de Netflix, ¿no? De lo que tienes. Me gusta mucho la referencia que haces con los actores, ¿no? O sea, defines a un personaje como comparándolo con ciertos actores, ¿no? Tienes como muy clavada esta referencia. La comida, ni se diga, pues no hay un par que digo, como que sea un chifa, ¿no? Entonces tienes como esa referencia que nos pones en contexto. En tu caso, Selma, ¿cuáles son tus referencias que utilizas? O sea, ¿qué es lo inmediato que tú tienes como para construir toda la condición en el poema? El tiempo, lo efímero que somos, la intensidad con la que tenemos, o creo, obligación de arder, porque nuestro tiempo en la Tierra es una ráfaga de pequeña luz, como una estrella fugaz, una pequeña pulsación eléctrica, y entonces creo que es importante el arder, ¿no? Y a veces el poema es muy corto porque, bueno, en mi caso, siento que sería redundante buscar una y otra vez ese fuego cuando el fuego es así, ¿no? Cuando estoy deprimida, ¿no? Eh, leo ciencia. No le entiendo, eso me encanta, ¿no? Pero me pone en una posición a sí mismo de un infinito muy fugaz, ¿no? De que mi tiempo de la Tierra es muy efímero, sin embargo mi existencia es infinita, es eterna, ¿no? Y me gusta leer ciencia por eso, porque me hace ver pequeña, pero también me pone como una ecuación de luz que a la larga tendrá su importancia. Vamos entrando ya un poco de lleno a a la publicación. No sé si nos quisieran compartir algo del libro, empezando por Julia, algo que te gustaría leer de 11 palabras. No sé si es muy largo, tú que lo has leído, ¿te parece largo el 11 de la primera parte? Pues sí, pero a mí me gustó muchísimo. Justo me hizo recordar mucho una condición así medio Bolaño, ¿no? O sea, que traes a cuenta un escritor de esos que parecían perdidos en la historia. De hecho, yo cuando lo leí llegué a pensar que no existía, pues ya lo googleé y vi que sí existía y que ahí estaba. Y son de esos escritores que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque lo traes a cuentas y el mismo Julio Ramón, ¿no? El mismo Bolaño, son lo que pretendemos ser, ¿no? De repente, esta pequeña ráfaga de la que habla Selma, ¿no? Ese pequeño destello que de repente nos causa una sensación, nos da para escribir sobre ellos y nos da como para presentárselos al mundo. Así que por mí encantado que le haces. Ok. Es la palabra 11, que es traducción. Y tiene un subtítulo que dice Recontra Lost in Translation, parafraseando al film, ¿no? De Bill Murray.
Apunte sobre mi primera traducción very official de un poema de E. E. Cummings. Mientras cursaba secundaria y vivíamos en Chepén, ayudaba a mi madre a traducir cartas comerciales del español al inglés, que ella escribía a su cliente en Nueva York. Era un señor de ascendencia judía que importaba menestra. Me gustaba cómo el inglés me proponía otras emociones a través de los sonidos y las formas de las palabras. Sentía una carga que al español le faltaba. Pero no tomé en serio el idioma hasta mucho más tarde. Ya había cumplido 16 años cuando fui por primera vez a Alemania, a un campamento para aprendizaje de lengua alemana, junto con 100 chicos y chicas de todo el mundo. Luego de 2 semanas, hablaba milagrosamente inglés, pero no alemán. Nos gustábamos desde el principio, la lengua inglesa y yo. Desde los primeros letreros que vi en Hong Kong bajo los ideogramas chinos, supimos que éramos cómplices. El amor vino con el tiempo y el odio también. A veces no sabía diferenciarlos. Nunca me he atrevido a vivir oficialmente, amar, ganarme el pan de cada día, gramputear en esa lengua. Las lecturas privadas de mis escritores favoritos eran una necesaria traducción íntima, nutriendo la funcionalidad del español. Ahora he aceptado un reto que me invita a saltar sobre la sombra de mi caverna y romper el cascarón. Jan de Jager es un escritor argentino admirable a quien descubrí a través de uno de sus tomos de Relámpagos, una lectura importante para estos tiempos, un híbrido poético editado por Viajera Editorial en Argentina. Jan me ha preguntado si puedo traducir algunos versos de un poema de Cummings. Jan está abocado a traducir a E. E. Cummings al español. Pensé, bueno, entre genios de esa calaña se entenderán. Qué difícil debe ser trasladar el mundo de Cummings al español. He de asumir que quien lo logre tendrá un universo literario más que importante. Con esto quiero decir que Jan habla las 2 lenguas con maestría y su oficio de escritor le ha permitido permear las costuras y crear una serie de vínculos actuales con el progreso, por no decir evolución, de los 2 idiomas. Creo que su afán al traducir a Cummings es actualizar el texto literario para que el lector contemporáneo del siglo XXI se permita así que un escenario poético no se estanque en su fenomenología histórica, sino que rompa el paradigma y sea capaz de situarse en un ahora y un siempre hispano. Cummings nunca fue mi poeta predilecto. Sin embargo, ha escrito uno de mis poemas favoritos. En cuanto a Tulips and Chimneys, es un título grandioso. Yo lo hubiera traducido como tulipanes ardiendo o se queman los tulipanes. Broma. Es absolutamente norteamericano. Fresco y quemado. Bueno, casi no me gustan las novelas negras ni los thrillers, la verdad los odio. Salvo El Padrino o Érase una vez en América, antes de Netflix, ese gran mal inevitable de nuestros días, solo he visto Dark o Black Mirror un par de veces, casi no sigo ese género. Menos las series hechas en México, me parecen nefastas, no se moleste. Más aún las explicaciones de Netflix, mafia, social, problemas callejeros, suspenso insostenible. Las traducciones normalmente son un desastre, pero sé de la dificultad que se esconde tras el arte de traducir, interpretar literatura. Trabajé en doblajes de jingles publicitarios del inglés al castellano en Hong Kong y en manuales de instrucciones. Deben estar explicados en por lo menos 6 idiomas. Fue un desastre. A los clientes les vendían cualquier cosa menos el producto original. Doblar un poema de Cummings para un medio audiovisual debe ser como explicar un cuadro de Leonora Carrington al departamento de contabilidad de las zapatillas Nike. Pero no se trata de lo que me guste o no, sino de lo que haría con los poemas de Cummings. Me parece que I.I. le dio un shove o empujón al inglés norteamericano de una manera brutal y única. Al idioma inglés le descapitalizó las iniciales y europeizó o democratizó la belleza del humor y la esperanza en lo terrible. Logró romper muchas cáscaras y máscaras en el inglés convencional, aún muy entramado en la academia anglosajona, la retórica y simetría tradicional, y podría asegurar que trajo nuevos aires lúdicos, la burla inteligente a Dada o al mismo París, o algo así, a la lengua, como que quiso ser el Picasso de la poesía, ¿no? Bueno, otra vez pienso en voz alta en cómo entenderlo, y sé que me estoy yendo por las ramas.
pero es como tratar de explicarle al Guernica a tu hija de 7 años que quiere jugar con las Barbies. Si no sabes dónde estaba Picasso, o quién era, o cómo llegó a deconstruir su propia plástica, no podrías hacer nada. Es igual con E. Cummings. Si no sabes que era un gringo pacifista al que le dolía la máquina mortal de la guerra, que le dio la espalda a Harvard y a la élite intelectual norteamericana, prefiriendo la intemperie marginal del village, sería difícil saber por qué poetiza o ironiza la oscuridad del mundo bohemio como si tuviera una tijera caliente en la mano. No puedo evitar abrir internet a cada rato buscando más datos sobre Cummings. Resuena en mí el famosísimo poema con el que aprendemos a amar. Sí, ese que es uno de mis favoritos. I carry your heart with me. Ese no tiene nada de oscuro, pero he pensado si ese exceso de amor no sería una burla total. Jamás se me hubiera ocurrido traducirlo al español porque suena dulce de leche mal hecho. Disculpa la tristeza. Para que mi cerebro se abra con sus textos, leo y releo algunos de sus otros poemas y es muy difícil traducirlo. Es como que Cummings nos obligara a entender y saber su inglés para entenderlo en español. Sé que todos los que lo han traducido hasta ahora han tenido y tienen muchos problemas porque devela el gran misterio teológico del inglés ácido y personal. Es un idioma que te permite grandes subjetividades y las apropiaciones de todas las vanguardias estéticas. Cummings transfirió al idioma esa energía, pero quiso romanizar o afrancesar sus imágenes. Hay que entrar en la tremenda ironía de su carga cruel, romántica y contemplativa. Si lo visual para Cummings era más importante que la gramática, la retórica o la forma, entonces le suma también su apropiación de lo burlesco. Así logramos comprender por qué se quema el tulipán. Se dice que muchos de sus textos traducidos son pobrísimos. Hasta Octavio Paz dijo que todo era traducible, menos Cummings, que no alcanzaba el estado mental del poeta. Ante esta declaración de mi imposibilidad de traducir a Cummings, me arriesgaré a traducir este poema de Cummings. Bueno, yo creo que mejor no lo traduzco porque es un poco largo, ¿no? Y leo la parte final nomás. No, ¿O sí, quieres porque que lo lea? sí, a mí me gusta el poema. Creo que en español vale la pena. Me gustó. Bueno, bueno, trataremos. Dice, lo voy a leer en español. ¿Cómo es que Jan de Jagger lo tradujo? ¿Sí? Sí. ¿O lo intentamos? Bueno. Esto comenzó cuando la flaca de Billy le sopló a los tombos que él se había bajado a un tipo allá por el año 15. Luego ella cruzó la habitación cerrada con llave y se arrodilló ante él. Él la dejó fría y se dio a la fuga hacia Chicago. Eddie lo había estado esperando y juntos se bajaron a un par más. Antes ella ya se había enterado por otra germa, quien conoció a Eddie en Topeka, Kansas, y se había puesto locaza. Por eso empeñó el anillo de diamantes que Bill le dio. Bill se enteró que ella estaba viniendo con su crío en la panza. Él se carcajeó. Cuando ella llegó, le dio un empujón y le preguntó a Eddie si se la quería tirar. Ella se acostó obedeciendo, mirándolo con su amor hecho pedazos. En la silla eléctrica, él continuaba recordando esa mirada. Si no tuviera el poema explicado por Caroline McNanny, estaría perdida. Primero, no tengo oficio y otra porque muchas veces el mundo noir es un cómic hecho en ebriedad. Entonces no capto las sutilezas de la sátira obscena y la crítica política. Cummings es un gran referente literario en inglés para este estilo, pero no fue mi referente literario. Incluso si se manejara cierta información sobre quién era Bill, yo he asumido que es un guiño a Billy the Kid y al machismo gringo, y de cómo Cummings se apropia del lenguaje callejero para revertir la ortodoxia de las poéticas de los 20 en adelante, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Un lector poco adiestrado ni siquiera podría entender de qué va la cosa, apenas tener algunas intuiciones asertivas, pero nunca de cómo uno regresa de una guerra para escribir poesía. Al volver a Estados Unidos, supongo que todo eso se trasladó a la creación óptica, como llevar al Guernica en la cabeza. ¿Cómo hacer un Guernica de cada escenario americano? Tanta violencia tenía que expresarse de alguna manera. Un pacifista usualmente revierte la violencia en sátira, ironía mayor, humor de colores, para no decir negro, o se vuelve un monje cucufato
o se calla. En el peor de los casos, se convierte en traductor. Risas. Ahí debo explicar que Jan de Jager nos hizo traducir el mismo poema a varios hispanohablantes de diferentes países, a un mexicano, a un argentino, a mí, o sea, yo traduje al peruano, por eso digo Germa, Tombo, Tombo es guardia. ¿Cómo le dicen ustedes a los guardias en México? A los Policía, policías. policía o tira. Tira, bueno, porque todo es jerga, ¿no? Sí. Germa es mujer, ¿no? Se la tiró, se la cogió, no sé si ustedes lo que dicen. Entonces, yo traté de hacer la jerga peruana, pero yo no sabía lo que estaba haciendo, no, yo no soy traductora, no sé nada. Él solamente me dijo, ¿cómo traducirías a la peor jerga que tú escuchas en la calle en Lima? ¿No? Y esa fue mi intento de traducción. Pero después yo he leído las mismas traducciones al mexicano, al argentino, al colombiano, que él ha intentado hacer con otras jergas, y suena maravilloso porque lo han hecho también personas con más oficio, ¿no? Que conocen tanto el castellano bien hablado como la jerga, entonces pueden hacer juegos verbales mucho más sofisticados. Pero como esto fue un intento nada más y no ganabas ni perdías nada, por eso me pareció que es Lost in Translation, ¿no? Porque no consigues nada con la traducción, ni lo haces bien ni lo haces mal, solo intentas, ¿no? Es un intento, nada más. Pero me parece súper interesante en el sentido de que, eh, ¿cómo te lo podría decir? Sientes, ¿no? Que la generación Vid o Bukowski no surgieron por generación espontánea, ¿no? O sea, había ya referentes desde los 20 que Claro. tenían que ver con esto, ¿no? O sea, vienen de unas consecuencias Henry, interesantes, ¿no? Súper, súper chidas. Al final del libro de 11 palabras, Julia tiene un par de textos de esos que quedan así como medio de donde no tenían entrada, entonces todos como un poquito de los rechazados siento, ¿no? Porque son como los que pones al final y te avientas como también unos diálogos de un mexicano con jerga peruana que a mí me daba mucha risa, ¿no? O sea, yo quería escribirte Sí, en ese pues. momento, decirte, Julia, aquí tienes que cambiarle y decirle, ponerle otra cosa, ¿no? Pero acá no decimos eso. Y es también muy interesante, ¿no? Cómo juegas con esa palabra, ¿no? En ese intento, que aparte es un tigre de Guadalajara, ¿no? Y la otra que me parece muy interesante al final del libro también es que tienes un texto que me parece maravilloso que habla de la muerte de Pablo Escobar, ¿no? Y de cómo es tratado, ¿no? Cómo lo narras, que a mí me hubiera gustado que así lo narraran en Netflix, ¿no? Pero bueno, son otras condiciones. Con las monjas. Muchas gracias, Julia. Gracias. Selma, pasemos un poco en esta misma tonalidad a tu intervención en el intenso Carmín. sí, eh, pues Intenso Carmín está así muy brujeril. Escuchas o lees los textos de las otras escritoras y son muy desgarradores, pues tratan de traducir lo que pueden decir y eso es muy interesante. ¿Quieren que comparte alguno? Sí, por favor. Sí. Este es cortito, se llama Arena, hablando de la fugacidad, lo que se va. Cayó la arena del reloj en fúnebre y constante parsimonía, así mi tiempo en la tierra. Soy parte del ombligo que con placer sorbe el universo. Debe extenderse la materia más de lo concebible. Tenue y sutilmente cambio de dimensión. Te pienso en una muerte inexistente. Eso alivia la tristeza de no volverte a ver. Lo jodí todo, como siempre, en el histérico cuerpo que me tocó. Se vació el ánimo, la sangre, la luz. Queda como voz fulgurante la evidencia en el corazón de que no existe casualidad. Desaparecí en el reflejo de tus ojos, en el pequeño espacio de transición. Estoy obstinada, envejeciendo,
la memoria se escurre por última vez. Es chiquito, fugaz, y pues habla un poco de, pues que así pasa nuestro tiempo en la tierra, ¿no? En fúnebre y constante parsimonía. ¿Te gustaría leer otro, porfa? ¿De este mismo libro? ¿Sí? ¿O... ¿De Carmín? sí? Sí, claro. Am, Te llamo y no respondes. He abierto los ojos y todo empeora. ¿Hacia dónde? ¿Hasta cuándo? Afuera gritos, adentro gritos. Me siento sola, moribunda. De niña me dijeron que las brujas caminan hacia atrás, desnudas, galopan, peinan su cabello, se alejan del centro del laberinto. En soñar le llaman. Doy la vuelta, otra vez las piedras en el suelo, señales y señuelos. Ya no hay dónde poner los pies. Los muertos están aquí. Despacio la noche vuelve. Recuerdo otra vez la magia que me toma del cuello, que lame mis pulmones negros. Afuera gritos, adentro gritos. ¿De quién soy? Mía, no. Ellas observan pacientes. Un algo me espera afuera. ¿Será mi sombra que un día por descuido lancé al vacío? Arrastro los pies desde lo profundo. Lucho y me libero. Estoy cansada, tan cansada, pero ahí están ellas con alimento, la carne y el alma, esperando mi regreso. ¿Quieres leer de otro? Este se llama, se llama Réplica. Mi padre tenía su efigie esculpida en cera. La instaló junto a un sillón de la sala. No sé a quién odié o temí más, si a él o a su réplica, que en complicidad me hacían guardar silencio. Desbordaban mi pánico, cumpleaños y regalos. Figuras plásticas se sumaban inertes observando. Mi madre decía, ¿por qué estás tan triste? Muchas niñas querrían lo que tú. Agradece lo que tienes. Pequeñas nalgas y senos parecían ser suficientes. Entre sueños escuchaba, confía en mí. Los ladridos del perro eran la agonía de mi vientre, garganta enmarañada de amor, crema perfumada en el lugar equivocado. Perdí la delgadez. Me convertí en una mujer de mórbida obesidad, pues descubrí que así nadie me querría de muñeca. Muchas gracias, ¿Puedo Alma, preguntar por una compartirnos. cosita? Claro, Julia. Se llama, bueno, no sé, supongo que va a ser una pregunta un poco ociosa o banal, pero no puedo evitar relacionar Intenso Carmín con Rojo Carmesí de Ripstein. ¿Tiene algo que ver el título No, solo o el fue rojo así? carmín. Solo el rojo carmín. De los labios. Sí, lo que pasa es Ah, que está aquí asociado más ese rojo, ¿no? Como carmín, que es como rojo escarlata, ¿no? O como esa tonalidad un poco más de rojo, que tenía que ver cómo se pintaban los labios. Creo que es al inicio, creo que así surgió la primera portada del Intenso Carmín, que tenía que ver con ah, unos labios pintados, ¿no? Creo que de ahí empezó a surgir.
Pues bueno, chicas, muchísimas gracias. Estamos llegando un poco al final. Pensé que íbamos a acabar hablando de comida, pero acabamos hablando de cine mexicano, lo cual está increíble. ¿Película favorita de cine mexicano, Julia? Bueno, las de, las de Ripstein me encantan. No, está bien, o sea, nadie le quita a lo extraordinario A mí me cineasta. encantó Medea, me fascinó Medea, no sabes, o sea, tiene esa trágica lucha mexicana única, es increíble, o sea, no sé, ¿no? Cuando yo veo el cine de ahora, digo, nada que ver con ese cine de aquella época, ¿no? Olvidándonos de la cuestión moral y de todos los movimientos que obviamente son necesarios, pero si vuelves al cine como cinematografía así fuerte y que explica una sociedad como lo que es, real, ¿no? No idealizada, yo pienso que Ripstein es muy buen cineasta. Selma, película favorita del cine mexicano. No, no recuerdo, pero lo que sí es que en los 90s salió una serie de películas mexicanas con actores que después veías en telenovelas y películas muy fuertes, ¿no? Que no te imaginabas que estuvieran después esos actores haciendo telenovelas tan chafas, con ese cine que era experimental, era crudo, era con mucho simbolismo, no, no, buenísimo, buenísimos. La Ballena Blanca es una de ellas. No recuerdo una donde una de las actrices era bueno, el personaje era una virgen del pueblo y parte de su chamba como virgen del pueblo no nada más era ser adorada, ¿no? Sino tener sexo con todos los varones, ¿no? Del mismo pueblo, ¿no? Otra donde la clásica familia mexicana hacía todo por sacar adelante a uno de los hijos, que fuera profesionista, que terminara una carrera, al punto que una de las hermanas termina trabajando como prostituta y cuando este personaje se entera, pues la mata a taconazos, ¿no? Le rompe el cráneo y muchas más de esa época que son muy fuertes, que jamás se dieron a conocer, las tenías que agarrar en esos circuitos de cine de arte y pues no, hasta la fecha no se sabe nada de ellas y no es de Ripstein y no es de estos cineastas tan renombrados y sin embargo era muy, muy buen cine mexicano. Ok, pues nos No, vamos es con bueno. tarea. Nos vamos con tarea de saber películas de Rifte y de descubrir los títulos de estas películas noventeras. Si las conocen, por favor, déjenos en los comentarios para poder indagar más sobre ellos. Se La las ballena blanca, agradeceríamos mucho. dijiste. La ballena Ujú. blanca, decía Selma. Digo, las de Jodorowsky, bueno, obvio, ¿no? Ok. Ya. Muchísimas gracias. Para cerrar, Julia, ¿cómo ves un poco el futuro? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Pasamos la pandemia, conocemos tu condición ahora, esperemos que sigas muchísimo mejor, que te cures más, que estés más fuerte, pero tenemos dos guerras allá afuera en el mundo, ¿no? O sea, de repente me siento en tiras de Mafalda, ¿no? Viendo cómo destruimos el mundo sin hacer nada. Y a pesar de todo eso, sigue la poesía, sigue la narrativa, siguen las historias. ¿Qué te gustaría hacer para el futuro? Bueno, yo estoy trabajando ahorita en un proyecto sobre la salud mental en el Perú. Bueno, es una novela, pero justo hoy fui al Arco Herrera, que es el manicomio de Lima, donde murió Martín Adán, ¿no? Rafael de la Fuente Benavides, que fue un gran poeta peruano que escribió La Casa de Cartón, y me enseñaron el pabellón donde él vivió, ¿no? Lo internaron por alcoholismo y homosexualismo en aquella época. Y fue interesante hablar con los enfermeros psiquiátricos que tienen una visión muy distinta del enfermero de otro tipo de salud, ¿no? Creo que estoy jugando un poco intensamente tanto con la salud biológica y mental, justamente por lo que has dicho, porque digo, los locos de verdad no son los que están pobres recluidos ahí, sino son los que se están matando ahí en Gaza, en Ucrania, y no nos damos cuenta quién es el loco, ¿no? La verdad es bien extraño lo que sucede en el mundo, pero toda estas definiciones conceptuales, por eso las palabras son importantes, de qué es guerra, qué es paz y dónde empieza y dónde está realmente el equilibrio humano, creo que está totalmente tergiversado. Creo que tendríamos que hacer, te agradezco mucho estos espacios, Miguel,
para conversar sobre lo que realmente nos hace humanos, lo que realmente nos convoca, las palabras que realmente nos unen, las cosas profundas, el buen cine, la buena literatura que nos ubique dentro de lo efímero de este poco que estamos ardiendo, como dice Selma, mientras estamos viviendo, ¿no? Porque es terrible ver que otros con sus intenciones nos van a opacar, nos van a tirar 40 bombas encima y no nos vamos a dar cuenta y ya fuimos, ¿no? Entonces creo que mientras podamos utilizar estos espacios, bienvenidos sean. Muchísimas gracias, Julia. Selma, para el futuro, ya sabemos que te vas a ir a Tulum. Espero que nos puedas recibir en algún momento. A Julia y a mí y a todos. Bueno, pídanle permiso primero a Selma. Pero, ¿qué va a pasar en Tulum? Pues toda mi vida he viajado para huir. Solo una vez viajé para encontrar. Este viaje lo hago también para huir. Y pues no sé qué parte encuentre de mí que me haga como seguir en esta ilusión de la realidad, porque es cierto, no soportamos la realidad, ¿no? Por eso escribimos, por eso vamos al cine, cine de culto o no, huimos, porque la realidad nos aplasta. Entonces yo creo que estoy en la búsqueda de una realidad que me complazca y una realidad que soporte. No voy hacia la iluminación, no, no, no. Creo que la iluminación, parte del camino de la iluminación es desprenderte y el desprenderte es muy doloroso, ¿no? Entonces, pues espero leer mucha poesía y pues escribir lo que se pueda. Y disfrutar Tulum. Sí, sí, sí. Pues de verdad, muchísimas gracias, chicas. De verdad, muchísimas gracias, Selma. Gracias por tu tiempo, gracias por tus letras, gracias por tu voz. Julia, infinitamente agradecido. Me siento como Cerati tocando con Spinetta, y Cerati diciéndole, el sueño es mío. El sueño es mío. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Creo que la intención de Calabaza y Diablito surgió en la pandemia y surgió gracias a ideas y proyectos como el que Julia tenía con los bardos, y eso me motivó también a hacer este tipo de cosas. Así que, pues gracias a ti también por motivar a hacer esas condiciones, ¿no? Muchísimas gracias. Les deseo el mejor éxito en el futuro y que también nos podamos ver pronto. Quisiera cerrar, si me lo permiten, con un fragmento del libro de Julia de 11 palabras, que cuando lo terminé está justo casi al final del libro, pero cuando yo lo estaba leyendo de verdad que me rompió, porque justo creo que eso es lo que sucede. Es un poco una traducción acertada, creo yo, de Julia hacia su papá, ¿no? Entonces, es una traducción muy fiel, quizá como la de Pilar a Saramago, ¿no? O sea, yo creo que son tan cercanos que sí les puedes creer tal cual, literal, literal, literal. Y dice: todavía escucho a mi padre explicándome en su terrible castellano que la filosofía no es literatura, que solo las preguntas serias de la vida buscan la verdad. La literatura no. La buena poesía, sin embargo, puede salvar al ser humano de cualquier catástrofe, porque imaginar un mundo de palabras permite reimaginar al mundo. Wow. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, y espero que sigan viendo este tercer festival virtual Calaveras y Diablitos. Hasta pronto. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Muchas gracias.